Bueno, nos vamos ahora entonces a lo de siempre, los sobrecostos, los millones de pesos que se van de manera indebida en los contratos con los dineros públicos. Esta vez tenemos hasta clases de yoga. Sí, Julio. Sí, Julio, lo que ha dicho la Contraloría, pues es que indaga unas presuntas irregularidades de más o menos 6 billones de pesos que durante pandemia pues estuvieron usando esos recursos presuntamente de forma irregular, 24 EPS. Y Julio, para conocer detalles de esta auditoría y de esta investigación que hizo el ente de control, nos acompaña Julián Niño. Él es el Contralor Delegado para el sector salud. Gracias por atendernos. ¿Y ustedes qué vieron para determinar que 6 billones de pesos no se estarían usando de forma correcta por parte de estas EPS? Julio, Luisa, muy buenos días. Bueno, primero que todo, para contarles, efectivamente, el hallazgo de incidencia fiscal está por el orden de los 6 billones de pesos. Este incluye 3 ítems. Uno, pago de cartera de vigencias anteriores con cargo a la UPC. El segundo, excedentes de presupuestos máximos ejecutados por fuera del marco normativo. Y un tercero, que es pagos diferentes derivados de la prestación de servicios de salud. Eso configura los 6 billones de pesos. Específicamente estamos analizando, Julio, y para la mesa de trabajo, la vigencia 2020, que fue el año de la pandemia, y lo que pudo evidenciar este ente de control es que ese año, derivado precisamente de la afectación por el COVID, las atenciones por patologías diferentes a la pandemia tuvieron una menor demanda por parte de la población, obviamente por el aislamiento y por las recomendaciones derivadas de la pandemia cuanto a acudir a los servicios de salud con todas las precauciones. Eso hizo que los prestadores de las redes públicas y privadas le facturaran muchos menos servicios a las EPS y esto generó unos excedentes por el orden de 5.4 billones de pesos. Excedentes que debieron en su momento haber sido reintegrados al sistema general de seguridad social en salud, aplicando los mecanismos normativos para ese reintegro de recursos. ¿Qué pasó? Se usaron para otro propósito y fue el pago de vigencias anteriores, algunas de ellas ya expiradas. Hubo ejemplos de EPS que pagaron, imagínense, deudas de vigencias de años 2003, 2004, 2005, que para efectos de lo que la Contraloría interpreta ya estaban prescritas y ya las acciones judiciales posiblemente habían caducado. Seguramente lo que en ese momento argumentaron las EPS para hacer esos pagos, y es lo que algunas de ellas nos han dicho, pues es que si tenían esos recursos que usted denomina excedentes por pues esos recursos tan grandes que le dio el gobierno en medio de la pandemia y de la crisis por COVID-19, pues vamos a pagar todas las deudas que tenemos, todas las deudas pasadas, porque sin duda se venían acumulando y eran millonarios los recursos que le debían. Porque esto no se podía hacer si en este momento pues tenían los recursos que quizás el gobierno en época pasada no le había dado y pues aprovechando, por decirlo así, el papayazo, quisieron pagar todas esas deudas viejas. Bueno, precisamente porque el papayazo es lo que nosotros argumentamos como que no era posible. Digamos, los recursos de la salud siempre van a tener una naturaleza pública y en ningún momento esa condición se desnaturaliza. Siempre son recursos públicos y deben ser administrados bajo los criterios de los servidores públicos en cuanto a principios como la anualidad. La UPC, ustedes saben, se calcula anualmente y está precisamente calculada en pro de garantizar las atenciones que se dan en una vigencia. El ver estos recursos en caja no hace que sean recursos propios de las EPS. Esos recursos siguen siendo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por eso es que nosotros hallamos un posible alcance fiscal en cuanto en que eso en su momento, si no eran derivados, si no eran utilizados para la atención de servicios de salud de patologías no COVID, debieron ser devueltos al sistema. ¿Por qué? Ustedes saben que en el año 2020 el gobierno nacional también garantizó a través de unos fondos una cantidad de recursos gigantes al sector salud, precisamente para atender la pandemia.
Adicional, como lo explicábamos ayer, Luisa, que tú estuviste en la rueda de prensa, el gobierno nacional les dio una gabela a través del decreto 600 para que las EPS, si querían precisamente en ese sentido de darle flujo de caja al sector y pagar algunas deudas de vigencias anteriores, podían acudir a sus reservas técnicas. Claro. Muy pocas lo hicieron, y las que lo hicieron, unos montos muy bajos. Entonces, ese es realmente el punto de partida, porque creemos que esos recursos que no iban destinados a la atención en salud debieron ser reintegrados al sistema. Claro, señor Niño, y justo hacia allá va mi pregunta, porque es que yo recuerdo que en esa época, y ya usted lo mencionaba, empezó a darse todo este tema del punto final, que era la idea de cerrar esas cuentas y esas deudas que se tenían con las EPS desde tiempos atrás. ¿No tiene nada que ver estos pagos que hicieron con eso de punto final? ¿Con la estrategia de punto final? No, este caso es solo vigencia 2020, por eso es importante que se aclare. Nosotros hacemos precisamente en este ejercicio un enfoque financiero. Esto se hizo con estados financieros en firme en todos los aspectos, y no están asociados en ningún momento a la ley de punto final. Estos fueron recursos que se le giraron a las EPS en el año 2020 para garantizar la atención de las atenciones calculadas vía UPC, pero que por el impacto que tuvo la pandemia sobre la demanda de servicios por parte de la población colombiana, fueron servicios que al final no se consumieron, y fueron los recursos que iban quedando mes a mes en las cuentas de las EPS. Precisamente eso es lo que nosotros les estamos diciendo, y es que precisamente debieron ser reintegrados al sistema, porque su uso están partiendo de la base de que se cuantifican para la vigencia completa, o sea, todo el año 2020, y su uso está destinado específicamente a la atención de la salud de los colombianos. Contralor. ¿Sí? Porque las EPS, aparte, ustedes saben, tienen unos reconocimientos administrativos, dependiendo del régimen, entre un 10 y un 8%, que son recursos que ellas pueden administrar para todo el despliegue logístico que se requiera para garantizar la atención de la población. Exactamente, justamente ligado a eso, pues hay un hallazgo que llama muchísimo la atención, y es el de Nueva EPS, que ustedes aseguran que más o menos destinó 40.000 millones de pesos en asuntos como anticipos de viajes, vales para la gasolina, clases de yoga para los miembros de la junta directiva, clases de pilates, bonos de regalos, bueno, varios de esos rubros que a ustedes les llaman la atención, pero lo que nos han dicho algunas EPS es que estos gastos los pueden hacer siempre y cuando haya unos criterios de razonabilidad y eficiencia. En este caso, entonces, ¿no hubo eso? A ver, digamos, precisamente aclaro. Esto deriva de que la nueva EPS accedió a créditos bancarios, ¿sí? En la premisa de lo que uno considera que es un flujo de caja para la operación de una EPS, los recursos que ahí se destinan son precisamente para la misionalidad de lo que en efecto necesitan los afiliados. Y su pago en temas de administración no deben ser cargados a la UPC. Ellos tienen unos porcentajes de gastos administrativos, y lo que hace que se genere el hallazgo es que precisamente con cargo a la UPC, para poder garantizar esos pagos de los créditos, se utilizaron 40.000 millones de pesos para esos precisos servicios que no están asociados a la prestación de servicios de salud. Ahí donde prima la diferencia. Y sus intereses también fueron cargados a recursos de la UPC. Entonces, lo que vemos es que no tiene sintonía el haber accedido a esos créditos para que al final la UPC del año 2020 haya terminado subsidiando ese tipo de erogaciones. Señor Contralor, yo le quiero hacer una reflexión final, y se la hago con muchísimo respeto. Después de esta entrevista y de tantas más que hemos hecho con colegas suyos en la Contraloría, pues se confirma que son millones de millones de millones de pesos que se van por el camino equivocado, que los ensucia la corrupción, la clase política, los desvíos los atajos que usted nos está expresando. Las cifras son monumentales.
pero al final, ¿a usted no le da tristeza o si quiere le cambio la palabra? ¿No le da mucha piedra que después de todo lo que usted nos contó no vaya a pasar nada? Bueno, pues digamos, soy médico, no sé si parte de la validación de mi hoja de vida, soy médico y obviamente me tocó vivir plena la ley 100, pero siento, como lo dijo ayer el Contralor, que este informe, basado en un año tan complejo como fue el de la pandemia, lo que permitió fue que se pusiera o que floreciera un fenómeno que yo creo que venía pasando en el sector hace muchos años, y que este informe permita que algunos actores del sistema que también tienen en esto, digamos, parte importante, lo tomen como un principio para que se proponga un sistema que, digamos, sobre esto evite que a futuro el sistema sea inviable. Yo creo que nosotros como órganos de control lo que hacemos es poner de presente unos hallazgos que pensamos que pueden ser llevados a buen término por parte de la Contraloría en cuanto a su recuperación, pero que también quede presente que en un año como el 2020 pudimos percibirlo de una forma más intensa y por eso los hallazgos están expresados de esta forma. Y ojalá que alguna vez lleguen a algún responsable de la gravedad de los hechos por usted encontrados. Pues obviamente no es su culpa, usted cumple con su trabajo, que es hacer pública esta denuncia, y ya son otras las autoridades que tendrán que llegar a las consecuencias penales de estos hechos que muestran cómo se desangra el país con cualquier excusa, con cualquier compra, mientras que hay otros que se desangran en la puerta de un hospital. Doctor, gracias por atendernos, muy amable, y ojalá que, repito, su denuncia pues pueda producir algún efecto en la sociedad. Bueno, muchas gracias a todos y aquí estaremos pendientes de resolver siempre cualquier inquietud. Muchas gracias. Sí, Yoreli, es que las denuncias de la Contraloría cada vez son de billones y más millones y más millones y más millones. Y ya la semana entrante no pasó nada. Millones y millones, Julio, que como usted lo decía, mientras tanto hay niños esperando un traslado para que la EPS se los autorice, porque ayer no quedaba claro y quizás quedó la duda de cómo se está manejando el tema del pago directo con las EPS, y es que ellas en este momento, si bien la ADRES está haciendo ese giro directo a un 88% de las IPS, las EPS son las que tienen que pasar como el listado de los cobros que se les hacen y deciden a quién le giran y a quién no. Entonces se quedan los hospitales esperando esos giros y llegamos a casos como el que reportaba yo ayer de una niña que duró 5 días esperando un traslado y murió en el hospital porque nunca se consiguió ese traslado. Pero Julio, en este caso quizás sí pasa algo, porque de todas las auditorías que se habían conocido, los informes preliminares de la Contraloría acerca de los recursos de la salud, en este caso ya hay indagaciones preliminares y ya hay apertura de procesos fiscales. Hasta esta entidad, hasta estos pasos no se había llegado ahora, y por eso yo creo que en este caso en específico sí puede haber responsabilidad fiscal de varios representantes de las EPS, quizá no este año, por supuesto, pero sí en el próximo año podría haber resultados finales.